Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Quien te saluda es tu hermano Marco Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia. En esta oportunidad, y como en todas las oportunidades que el Señor nos da, vamos a ir al mensaje que era puesto en nuestro corazón, en la palabra divina, la Sagrada Escritura, que nos da lo que necesitamos en nuestra vida espiritual. Podemos ir y abrir el Evangelio de Juan, capítulo 3 en esta oportunidad. Y vamos a leer del versículo número 1 al número 8 en esta oportunidad. Al número 9. Amén. Bueno, leemos la poderosa y eterna, bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciese de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedo
hacer esto. Aleluya. Amén. Démosle honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su poderosa, bendita y eterna palabra que Él ha puesto en nuestro corazón. Bendito Dios Todopoderoso, permítenos, Señor, en este momento que tú tomes el control de todo lo que vamos a expresar, que todo esté de acuerdo bajo tus principios bíblicos y que seamos realmente guiados a través de tu Santo Espíritu. Permítenos, Señor, poder llegar con la ayuda de tu Santo Espíritu a aquellos corazones que hoy necesitan de tu palabra. No necesitamos llenar algún espacio vacío, solo queremos llegar a aquellos corazones que necesitan de ti, aquellos que quieren conocer más de ti, aquellos que hoy necesitan un nuevo nacimiento. Amén y amén. Así le he puesto al título de este mensaje, que lo vamos a compartir en 2 oportunidades. Lo hemos hecho del 1 al 9. Y dice la palabra que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre importante entre los judíos. La palabra fariseo significa puro o literalmente separado, pues los fariseos ponían gran empeño en la observancia extrema de la ley para establecer su propia justicia. Vamos tomando papel y lápiz para las citas bíblicas. Lucas capítulo 18 versículo 9 y Romanos 10 capítulo 3. Su celo por la ley se había incrementado a partir de la helenización pagana que el pueblo había contraído a fines del siglo II antes de Cristo. La forma tan solemne con que se dirige al Señor en el versículo 2 dice: cuando vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Es nuestra pregunta, y es la pregunta que siempre la podemos hacer libremente y podemos tener muchas hipótesis como seres humanos. Pero lo importante es que tengamos hoy día la revelación a través del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la base? ¿Cuál fue lo que lo llevó a ir de él de noche? Cada revelación es el Espíritu Santo que la da, y Él la pone en cada una de los corazones que tienen oído para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué vino de noche? Unos piensan que por prudencia o discreción, ya que Cristo estaba todo el día ocupado en enseñar y en curar, y Nicodemo no quería ir a él de día para no interrumpir, y esperaba más bien que el Señor pudiese recibirlo en la quietud de la noche, en la hora de reposo. Además, Cristo comenzaba ya a tener sus enemigos, y por eso era preferible que Nicodemo viniese a él de incógnito. No fuese que los principales sacerdotes se enterasen y se enfureciesen todavía más con Jesús. Otros piensan
que fue por su gran interés en recibir las enseñanzas de Cristo. Otro mientras otros se dan al descanso, él prefería adquirir buenos conocimientos. No sabía cuánto tiempo permanecería Jesús en la ciudad, ni lo que podría ocurrir entre aquella Pascua y la siguiente, y por ello no quería desaprovechar la oportunidad. En el silencio de la noche tendría más libertad para conversar con el Salvador y habría menos peligro de distracción o perturbación. Otros, en fin, opinan que fue por cobardía, por miedo a ser descubierto por algunos de sus colegas y criticado por los otros miembros de Sanedrín. De allí el interés que Juan, el apóstol, el discípulo de Jesús, en recordar este detalle en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38. Poco a poco iría perdiendo Nicodemo ese miedo inicial, como se ve en Juan capítulo 7, versículo 51. Fuese como fuese, lo cierto que Jesús le recibió amablemente, reconoció su integridad y excusó su debilidad, enseñando así a los miembros a ser amables y animar a los principiantes, por débiles que sean o parezcan. Qué bonita lección. Creo que el Señor nos está hablando a cada uno a tener esa misma disposición, ese mismo interés, esa misma amabilidad de recibir a aquellos principiantes, o por débil que sean o parezcan. Hay personas que las podemos ver débiles, pero no son débiles. ¿Qué dijo Nicodemo? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Llama a Cristo Rabí y reconoce en él a un gran maestro. De quienes respetan al Señor y hablan honorablemente de él, puede esperarse alguna cosa buena. A continuación dice sabemos, lo cual parece indicar que algunos u otros, además de él, habían llegado a la misma conclusión, fruto de una experiencia de verificación personal de los milagros que Jesús hacía. Nicodemo reconoce en Jesús a un maestro venido de Dios y lo tenía por evidente. La razón que da de esta convicción es que solo alguien que esté en íntima relación personal con Dios puede hacer aquellos milagros, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La conclusión pues era correcta, podríamos ponerle correctísima. En Juan capítulo 9 versículo 31-33, y en ella se mostraba a Nicodemo
como un investigador juicioso, agudo, experimentado, pero el juicio que emitía era insuficiente para engendrar una genuina fe salvífica. El diálogo que tuvo lugar entre Jesús y Nicodemo a partir de ese momento, podemos destacar 4 puntos. Podemos denotar estos puntos. La necesidad y naturaleza del nuevo nacimiento en lo que es de notar. Aunque Nicodemo no había formulado ninguna pregunta, Jesús ve en el fondo del corazón de su interlocutor una pregunta quizás equivalente a la del joven rico de Mateo capítulo 19, versículo 16. Es como si Nicodemo esperase de Jesús una nueva enseñanza que completase el sabemos anunciado por él y le llevase al conocimiento de algún nuevo precepto necesario para alcanzar la vida eterna. El Señor no discute sobre el correcto el Señor no discute sobre la correcta conclusión de Nicodemo, ni le añade una nueva enseñanza suplementaria del sabemos. Comparémoslos con Juan capítulo 6, versículos 28 y 29, que es un caso similar, sino que al dar a la conversación un giro de 180 grados, le propone por medio de un símil, como el de Juan capítulo 2, versículo 19, el único camino válido para ver el reino de los cielos y entrar en él. No basta con un cambio de estado, ni con una forma de la vida, sino que se necesita un cambio de espíritu. Es preciso nacer de nuevo o nacer de arriba, pues el original admite los dos sentidos. Esta última traducción es preferible para no dar pies a los partidarios de la reencarnación, el nacer de arriba. Es pues absolutamente necesario un cambio absoluto y radical, obra de la regeneración espiritual llevada a cabo por el Espíritu Santo en el corazón del pecador. Podemos mirar Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 6, Efesios capítulo 5, versículo 26 y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22 y 23. Este cambio radical es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y por él el reino de Dios, es decir, la generosa y libre iniciativa divina de salvar al hombre, toma cuerpo en una persona. De acuerdo con Marcos capítulo 1, versículo 15. Las condiciones indispensables para que ese reino de Dios sea una realidad en nuestras vidas son el arrepentimiento o el cambio de mentalidad y la fe en las buenas noticias que es el Evangelio. El reino de Dios es el área en que su dominio
es reconocido. Son obedecidas sus normas y en que su gracia prevalece. Podemos repetir: el reino de Dios es el área en que su dominio es reconocido. Son obedecidas sus normas y en que su gracia prevalece. Sin esta regeneración o nuevo nacimiento, el hombre depravado por naturaleza está totalmente desorientado, hecho un cadáver espiritual, incapaz incluso de ver las cosas del espíritu. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, Efesios capítulo 2 versículo 1. El Señor da su palabra de que es necesaria una nueva vida, pues el nacimiento es el comienzo de la vida. No hay que pensar en poner parches al viejo edificio, ni curar con cataplasma al que es ya un cadáver. Es preciso empezar por los cimientos y adquirir una nueva naturaleza. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Y por ello, nuevos críticos, nuevo efecto, nuevo interés, nuevos objetivos. Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro hombre interior ha de ser formado y vivificado de nuevo. Efesios capítulo 2 versículo 10. Como una nueva creación. Comparémoslos con Génesis capítulo 2 versículo 7, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 y Gálatas capítulo 6 versículo 15. Es un nacimiento de arriba porque se nace a una vida celestial y divina. Notemos que la vida celestial es una vida bienaventurada, con consiguientes nacer de nuevo es absolutamente necesario para nuestra eterna felicidad. Es pues perfecta la ecuación entre felicidad y santidad, contra los que los mundanos se imaginan. Vemos que a esta solemne enseñanza de Jesús sobre la absoluta necesidad de un nuevo nacimiento, objeta Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Fue su primera pregunta. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Versículo 4, la segunda pregunta. Aquí puede verse primero su ignorancia. Lo que Cristo acababa de decir refiriéndose al reino espiritual, lo ha entendido él de modo material y como si tratara de ser formado de nuevo en el seno materno, en lugar de adquirir el nuevo corazón espiritual. ¿Acaso podía tener otro nacimiento mejor que el haber nacido israelita o ser instruido en la ley como fariseo? Quienes están orgullosos de su primer nacimiento son difíciles de persuadir a que nazcan por segunda vez. Es evidente que Nicodemo no pensaba en una reencarnación, idea alejada del judaísmo.
En segundo lugar, se descubre también su afán de aprender. No se marcha de Jesús por no comprender lo que el Señor acaba de decir, sino que sigue preguntando como si dijese: Señor, por favor, explícame esto, pues es un enigma para mí. Soy tan torpe que no veo otro modo de nacer de nuevo, que es de volver al vientre de mi madre. Siempre que en las cosas de Dios nos encontramos con algo que no resulta oscuro o difícil de entender, hemos de continuar en estudio y en oración hasta que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la guía toda la verdad. Aunque Nicodemo no había entendido el misterio de la regeneración espiritual, el Señor afirma de nuevo su absoluta necesidad para entrar en el reino de Dios. Es una necedad querer evadirse de las obligaciones, de los preceptos del evangélico, bajo el pretexto de que son difíciles de comprender. Para aclarar lo que acababa de decir Jesús muestra primero que es el autor de este cambio radical. Nace de arriba o de nuevo, es obra del Espíritu Santo, agente ejecutivo de la Trinidad Deidad. Versículos 8 y 9. Este cambio no es producto de la sabiduría ni del poder humano, Juan capítulo 1 versículo 13, sino del poder de la gracia del Espíritu Santo. Es obvio que el hombre espiritual, hijo de Dios, nazca del Espíritu, que es Dios, y de Dios, que es Espíritu. Juan capítulo 4 versículo 24, segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. Segundo, la naturaleza de este cambio y qué es lo que produce es Espíritu, versículo 6. Lo que son así regenerados son hechos espirituales, ingentados en Cristo, Romanos capítulo 6, versículo 5. Hecho un solo espíritu con Él, primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Entran a formar parte de la familia divina, Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17, y segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Desde ahora el pecado y la carne no han de dominarle, Romanos capítulo 6, versículo 12, sino que deben andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Los valores e intereses celestiales han de prevalecer sobre los de este mundo. Tercero, la necesidad de este cambio. Para ser espiritual es necesario nacer del Espíritu, porque lo que es nacido de carne, carne es, versículo 6. Aquí se nos dice lo que somos por naturaleza, carne. El alma es una sustancia espiritual. Es cierto, pero tan dominada después de la caída original por la voluntad carnal, que justamente entra también bajo el apetito de la carne. ¿Y qué comunión cabe entre Dios, que es espíritu, y un alma
de condición carnal? ¿Cómo hemos llegado a ser carne al nacer de carne? Nuestra naturaleza está corrompida desde el seno materno. Salmo 51, versículo 5, Efesios capítulo 2, versículo 3. De algo concebido en pecado, no puede salir nada limpio a los ojos de Dios. Job capítulo 14, versículo 4. Si somos así por nuestro primer nacimiento, es preciso pasar el segundo nacimiento, pero este ha de sellarnos. Efesios capítulo 1, versículo 13. Desde el primer momento de nuestra regeneración y allí en adelante hasta el toque final de la resurrección. Romanos capítulo 6, versículos 22. Romanos 8, versículo 11. Segunda de Tesalonicense capítulo 2, versículo 13, y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Nicodemos hablaba de entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer, pero aunque ello fuese posible, ¿de qué serviría? Aunque cuando naciese 100 veces del vientre de su madre, en nada podría corregir el defecto radical, pues todavía lo nacido de carne sería carne. No basta con ponerse un nuevo cuerpo, como un nuevo vestido del alma. Es preciso tener un nuevo hombre. Por eso añade Cristo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 7. El médico de nuestras almas conoce bien nuestro caso, así como el necesario remedio para nuestra congénita enfermedad. No hemos de asombrarnos de ello, porque si nos percatamos de la infinita sanidad de Dios, con quien hemos de tratar y de radical depravaciones nuestra naturaleza, no nos resultarán extraño que se pongan tanto énfasis en la necesidad de nacer de nuevo o de arriba. Debemos tener y debemos percatarnos de la infinita sanidad del Dios con quien hemos de tratar. Debemos procurar el nuevo nacimiento para tener esa relación espiritual. El fariseo Nicodemo se extraña de esas cosas, porque está acostumbrado a pensar que el favor y la gracia de Dios se consiguen mediante la observancia de la ley. Romanos capítulo 10, versículo 3. Y ahora Jesús le dice que es menester ser nacido. Nadie se nace a sí mismo de Dios, no como obra propia, sino como don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Él os es necesario. No es pues un mandamiento que cumplir, sino algo que le tiene que acontecer a uno mediante la obra del Espíritu por el mensaje de la palabra. Me gustaría volver a repetir
no es pues un mandamiento que cumplir, sino algo que le tiene que acontecer a uno mediante la obra del Espíritu Santo por el mensaje de la palabra. Bendito y alabado sea el Señor. Como vemos en el versículo 10, que podríamos leerlo, que no lo leímos, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo debía saber eso. Notemos bien que Jesús no dijo: nos es necesario, sino os es necesario, ya que él no podía incluirse en el grupo general de los humanos, por ser totalmente santo desde el primer momento de su concepción. Lucas capítulo 1 versículo 35. Y cuarto punto, el Señor ilustra esta regeneración espiritual con dos símiles: la agencia de la que sirve el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de nuestra regeneración espiritual es comparada al agua. ¿Qué significa nacer de agua? Buena pregunta. Una pregunta parece para el próximo mensaje, ya que debemos estudiar primeramente, orar para ser guiado, para poder responder esta pregunta. El mensaje debe cumplir con el plan de Dios. El nuevo nacimiento nace de arriba o de nuevo. Dios nos ayude para poder examinar cada cita bíblica mencionada. Es tiempo nuestro que podamos saber si hemos nacido de arriba o de nuevo. Es nuestro examen personal. Muchas veces he escuchado y a veces hay un poco de tristeza al escuchar esa pregunta. Yo nací en una cuna cristiana. Qué alegría podría darnos de saber que al nacer en esa cuna cristiana ya hemos nacido de nuevo. Pero no es así. El nuevo nacimiento, como hemos dicho, es algo espiritual. En esta próxima oportunidad que el Señor nos da el privilegio de exponer, exhortar el mensaje de su palabra, vamos a entrar a poder responder: nacer de agua. Hay muchas tradiciones y ritos, pero muchas personas pasan por las aguas, pero no ha sido un nacimiento, ha sido simbólico, porque el nacimiento de arriba, el nacimiento nuevo, se adquiere personalmente de arriba. Sigo buscando del Señor. Démosle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por lo que era puesto dentro de mi corazón para poderlo exponer en este día, para poder darlo por gracia, lo que por gracia recibimos. Bendito y poderoso Dios, tú conoces cuántos corazones, cuántas personas, Señor, están interesadas en tu palabra,
cuántas personas te han recibido y cuántos han nacido de nuevo. No es lo mismo recibirte dentro de mi corazón como recibir el bautismo del Espíritu Santo, el nacimiento nuevo, que cada uno de los cristianos debemos conservarlo porque está sellado, como dice tu palabra. Tú nos diste el sello a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Humildemente te doy las gracias desde aquí, desde mi corazón, desde lo más profundo, por tener misericordia conmigo, Señor, por entregarme las herramientas necesarias en mis manos, Señor, para poder seguir predicando tu palabra. Ayúdame, Señor, en mis debilidades. Ayúdame en mis flaquezas. Ayúdame, Señor. Dame fuerza para continuar. Dame fuerza, Señor, para que otros también puedan recibir con gozo y alegría tu bendita, poderosa palabra, la que sana nuestra mente, la que sana nuestro corazón, tu palabra la que los limpia de todo pecado. En el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro único y eterno Salvador, y la guía de tu Santo Espíritu, te digo amén y amén. Para concluir, para terminar esta grabación, solamente me queda darte los agradecimientos a ti, y como agradecimiento, como auditor, como televidente, como amigos, hermanos de la fe, seguidores de esta web, quiero invitarte para el jueves mediodía en Centroamérica, 19 horas aquí en Suecia, 3 de la tarde en Chile y parte de Sudamérica. Invitarte para que te unas al gran clamor, orando por el prójimo. Este jueves estaremos dándole gracias al Señor por todas aquellas peticiones respondidas y por todas aquellas peticiones que le vamos a presentar. Desde ya te recuerdo, jueves 19 horas, hora de Suecia, en directo. Te puedes conectar por www.doblandorodillas.com, a través de nuestro canal, también justin.tv, también a través de orientacionesbiblica.org. Ahí están publicados los muros del Facebook, todos los enlaces, cómo llegar a escuchar y cómo ser parte de esa oración en el país de origen, donde tú estás, en el lugar, apoyar la oración por nuestro prójimo. Es nuestro deber en cumplir lo que el Señor ha puesto en vuestras manos. Desde aquí, de Lysekil, Suecia, solamente dirigimos la oración hacia el trono de la gracia. Bendito y alabado sea el Señor. Que el Señor derrame las más ricas bendiciones en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu fuente de trabajo. El Señor conoce donde tú necesitas que Él pueda poner esa bendición. Amén.